las pequeñas y medianas empresas están en un ejercicio de supervivencia interesante porque no solo están tratando de mantener la producción, de mantenerse en pie, sino también están tratando de preservar los empleos que generan. Recordemos que las pymes son el 98% de las empresas nacionales, pero a la vez generan el 72% del empleo nacional. Francisco Dos Reis es titular de APYME, una de las asociaciones empresarias que nuclea a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Francisco Dos Reis, muy buenas tardes. Ricardo Sarmiento lo saluda desde AM 1420 Radio Dime. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Presidente de la CEN, Central de Entidades Empresarias. Central de Entidades Empresarias, exacto, Sí. exacto, sí, pero bueno, usted tuvo Alguna vez fui dirigente de APYME. Correcto. Y estoy orgulloso de haber sido presidente de APYME y APYME tiene una posición que compartimos, ¿no? Lo quiero dejar claro. Me parece perfecto. Porque a veces uno se va de un lado y parece que fuera el fin del mundo, ¿no? No, por supuesto. Diferencias, pero nada más. La CEN es la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Es una entidad que participa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Exactamente, y hoy estamos trabajando en la construcción de un proyecto que se llama Gabinete de Concertación, donde estamos convocando a todos los sectores, digamos, área por área, para que nos den un dictamen y un trabajo teórico sobre cuál sería el modelo de desarrollo para la Argentina, que va desde la economía, la salud, la educación, la tecnología, las pymes, todas las áreas abarca. Y entonces nos reunimos y estamos conformando una especie de dossier de trabajo teórico que ya veníamos haciendo anteriormente, antes de que ganara el PRO las elecciones, que era una propuesta para Scioli, que no es una propuesta para el PRO. Claro, claro. Porque son antagónicos totalmente, digamos, ¿no? Una es populista, como llaman ellos, que no es mi caso, pero es con un fuerte sesgo del Estado, y la otra es liberal, sin Estado cero, ¿no? No es que el Estado no existe, el Estado juega de esa manera, sí, claro, juega, ¿no? Por acción o por omisión. Claro, juega a favor de los grupos concentrados, juega a favor de la concentración económica, juega. Dígame, ¿y cómo ustedes ayer emitieron un comunicado? Sí. Desde la Central de Empresarios de Entidades Empresariales Nacionales, emitieron un comunicado en relación a esto que está discutiéndose, que ayer se discutió en el Senado de la Nación, que es la ley para frenar los despidos, para aplicar la doble indemnización, si es necesario, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la posición de la CEN? Bueno, nosotros tenemos una posición que tiene un grado de ambigüedad complejo, hay que aceptarlo, que es, nosotros, ya cuando estábamos en la PYME, teníamos una alianza estratégica con el movimiento obrero. ¿Por qué teníamos una alianza estratégica con el movimiento obrero? Porque hay una relación muy fuerte de intereses, una relación de intereses concreta. Si hay dinámica en el mercado interno, si los trabajadores ganan salarios dignos y si la vida les va mejor a los trabajadores, seguro que le va bien a las pymes. Si no le va bien a los trabajadores, las pymes se funden. Esto ya pasó una vez, 2, 10, 100, no sé cuántas veces habrá pasado en la historia, pero en los años posteriores, recientemente posteriores, en los últimos 20, para mí que soy una persona grande, pasó y ya está, no quiero saber más nada con eso. Entonces decimos, bueno, en realidad las pymes no pueden pagar la doble indemnización. Pero yo voy a aclarar algo, no pueden pagar la doble ni la simple. Claro, claro. Porque, claro, una pyme se funde, ¿no? Una pyme se funde. Sí, una pyme no aguanta. Una pyme de 10 trabajadores no aguanta la presión, no aguanta la indemnización. Pero bueno, si lo echa lo tiene que indemnizar. Hay mini pymes que tienen menos de 10 trabajadores. No, yo te pongo como referencia. Yo estoy en mi fábrica ahora, ¿no? Yo te hablo de una fábrica como la mía, 10, 12 personas, y te cae un juicio de 200 lucas y te despanzurra. Digamos, eso tiene también un grado de contaminación muy grande para el resto de los trabajadores que trabajan en la firma, ¿no? Hay uno que se salva por la ley y 11 que se perjudican por esa misma ley. Porque después cobran fuera de tiempo, porque después no tienen dificultades, porque no pueden hacer inversiones, por un montón de factores. Eso es un tema que quedó pendiente ya en el gobierno anterior. Hoy ni se puede hablar de ese tema, ¿no? Hoy me parece que estamos en otra dimensión y entonces quedamos en una encrucijada. Que los trabajadores que trabajan en esta empresa, si es tornero, es igual que el que trabaja en una gran empresa. Entonces, si lo echan, hay un desprivilegio, hay una discriminación.
Claro. Pero también tenemos la situación coyuntural. La que hay que discutir en la Argentina es que el Estado, en 4 meses, destruyó decenas de miles de puestos de trabajo. Ese es el primer tema que hay que discutir. ¿Por qué después del 10 de diciembre se destruyen decenas de miles de trabajos cuando antes del 10 de diciembre, y vos sabés que yo no soy oficialista, nunca lo fui, no pasaba? Porque había una política de contención, una política que tenía un costo, y sí, tenía un costo, es verdad, tenía un costo, pero el costo era asimilable. Entonces dice, bueno, pero había pobres, y sí, había pobres, pero mucho menos pobres que ahora. Y también había un problema, dice, que lo pagábamos entre todos, y sí, lo pagábamos entre todos, y había una decisión política de pagarlo entre todos. Pero la inflación se comía el salario. Le digo, no, ahí disiento. La inflación no se come el salario. ¿Por qué? Porque en la mesa del salario siempre se pactó 1 punto o 2 puntos más, 1 o 2 puntos más que la inflación. Claro. Entonces, por consiguiente, fue como creció la demanda en la Argentina, que la parte del salario llegara al 50% del PBI, que cayó brutalmente en estos últimos meses, ¿no? Entonces no era tan lineal. Entonces cuando lo explican te confunden. Había inflación y la inflación se comía el salario. No, se comía una parte del salario temporalmente, después se recomponía, por eso había una demanda sostenida en el tiempo. Ahí coincidimos. Exacto, sí. Bueno, entonces eran mentiras. La inflación es mala, eso coincidimos también. Ahora, la inflación tiene varios aspectos. Uno que es la emisión monetaria, que yo tengo grandes dudas, es un tema para los teóricos, y la otra es la capacidad que tienen los grupos concentrados de formar precio, o sea, la cadena de valor. Ese es un tema que también tiene que ver con la inflación. Hay una falla del gobierno anterior que no pudo controlar, no supo, no quiso, no sé cuál es la realidad. Y las 3 cosas pueden ser, ¿no? También Pueden ser las 3 cosas, lo que admitió también Alfonsín en su momento, ¿no? Claro, las 3 cosas pueden ser, pero la realidad es que la inflación no obedecía a la lógica, esa inflación. Ahora, siempre es bueno comparar el proceso inflacionario, ¿no? La Argentina está entre los 25 países, por lo menos hasta el 10 de diciembre, entre los 25 países que tienen mejor índice de desarrollo humano. Claro. En El Salvador hay el 2,5% de inflación. Sí. Está en el 120 lugar. Entonces, vale la pena comparar estas cosas, ¿no? Sí, claro, siempre vale la pena la comparación, porque claro. En la comparación es cuando uno puede chequear, cotejar la información. Claro, exacto. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Vivir en El Salvador con el 2,5% de inflación o en la Argentina con el 25%, pero con que la gente haya salido de la calle, de juntar en los tachos de basura, que haya demanda de mano de obra, que haya crecimiento, que todo lo que pasó? Y también es mentira que en la Argentina no se generó trabajo en los últimos 4 años. Porque como yo acá en esta empresa te digo que no se generó trabajo en un área determinada de la población que viene de una herencia maldita que fue el neoliberalismo de los 90, que no tenía formación. Porque si vos ponías un aviso que necesitabas un tornero, no lo conseguías en ningún lado. Había demanda de personal calificado hasta el 10 de diciembre. No sé si todavía no hay, porque no quiero ser crítico en vano, ¿no? O sea, estoy en opositor absoluto, no. No sé si todavía no hay demanda de torneros, de ajustadores, de expresadores, de personal calificado. No sé si todavía no hay. Había demanda, lo que no había demanda de chicos que eran ni los famosos ni estudiaban ni trabajaban. Entonces el pibe no tenía ni la cultura del trabajo, ni tenía la cultura del estudio, y entonces hay una franja, que no significa que no haya desocupación, sino que había una franja muy compleja. Te digo porque yo pasé por esa experiencia montones de veces, de chicos como los que quise formarlo, ayudarlo y todo, y no había forma de hacerlo. No resistía a la disciplina laboral, no nada, era un tema muy complejo. Claro, la diferencia con otras épocas es que había en todas las fábricas, sobre todo en las pymes, ¿no? Había una categoría que era la de aprendiz. Claro, pero ahora esto tiene un componente exógeno, que era que el pibe ni siquiera tenía la disciplina del trabajo. Viste que el pibe se incorporaba al trabajo y venía con avidez a aprender un oficio porque seguro que el futuro de él estaba en aprender ese oficio. Claro, Hoy eso, en el medio hubo una distorsión. Primero que el salto de calidad en la formación era diferente a cuando yo empecé a ser aprendiz, pues yo fui un aprendiz en algún momento de mi vida, con el de hoy, porque la tecnología, todo hoy merece otra categoría, que es pasar por la escuela secundaria, por la universidad o por cursos
de formación de personal para calificarlo. Entonces, pero aparte había una distorsión en la cultura del trabajo, que es que el pibe no soportaba los horarios, la disciplina del trabajo. Ahí hay una franja muy grande de chicos que pasaron por esta empresa y que debe haber sido multiplicada por decenas y decenas, que tenían esa conformación intelectual, digamos, esa formación que era compleja. Sí, claro. Son situaciones, son épocas, ¿no? Pero tenemos que vivir, analizar, vivimos en este tiempo. Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos a Mauricio Macri, que lanzó un plan de vivienda, 120.000 viviendas, 450.000 créditos de refacción, se aspira a regularizar 300.000 títulos de propiedad y generar 175.000 créditos a tasa subsidiada en la continuidad del procrear. Sí. Pero digamos, esto lo aplaudimos desde todos los sectores, obviamente, si se concreta. Pero por supuesto. Una de las cosas que dijo Macri fue que cuestionó el proyecto de ley antidespidos. No, naturalmente, son liberales. ¿Vos sabés cómo se resuelve el tema de los liberales? Los liberales es una hoja, un lápiz y un abaco. Entonces tienen, debe y haber. La gente no está. No existe la gente. Uh-huh. Existen las ecuaciones matemáticas. Por eso le puedo tener la tasa al 38%, podés comprarle VAC al 28% y venderlo al 38%, que es lo que el negocio financiero, la bicicleta, y vos sabés que hay una ley de la física aplicada a la economía, nada se pierde, cambia de bolsillo. Claro. Ahora, si sigue habiendo una transferencia de recursos para los sectores concentrados, para los que son hegemónicos en la economía de esta magnitud, entonces nosotros tenemos una crisis en la base social. Uh-huh. No es una ciencia. Ahora, después todas las proclamas teóricas, voy a hacer 120.000, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo primero que tiene que resolver es detener la caída de la salida del trabajo, de la caída de la laboralidad, porque tampoco va a haber gente que pueda pagar la cuota de la casa. Está bien. Es por eso que ustedes de algún modo están en contra de la ley antidespidos. Estamos en contra de la ley antidespido porque es una crueldad terrible. Yo alguna vez fui trabajador y el que se queda sin trabajo es una familia, uh-huh. es un ser humano, tiene una gran responsabilidad y yo lo viví en mi vida, en mi larga vida, como experiencia concreta, y es un tema muy, pero muy, muy complejo, que duele, y aparte quiero dejar claro algo que es vital. Las pymes no despiden, soportan hasta el límite de su capacidad. Hasta donde pueden, claro. Nunca despiden las pymes. Yo le pregunto esto porque ayer todas las entidades empresarias, salvo la central de entidades empresariales nacionales, la mayoría de las entidades que representan... Nuestros compañeros de otras organizaciones que pensamos casi todos igual, pero que en este aspecto tenemos una diferencia. Pero la mayoría de las organizaciones pymes se volcaron en contra de la ley antidespidos. Sí. Lo que pasa es que están pensando en la coyuntura y no están pensando en la perspectiva. Porque en realidad lo que tendría que haber es un acuerdo con el gobierno, que a las pymes de menos cantidad de trabajadores, darle una solución al problema, que es otra solución, que es bajarle los costos laborales, no los costos laborales, las cargas sociales tampoco, sino la imposición, que es muy grande, que fue muy grande en la época de... ¿Y los juicios laborales? Mira, yo tengo juicios deportivos, que nunca eché a nadie y tengo un montón de juicios. Eso es otra atrocidad que no tiene límites. ¿Sabe por qué? Porque está muy bien que el obrero se pueda defender, pero hay que analizarlo a la luz de realidades más concretas, ¿no? Claro. Digamos, como si fuera una epidemia, y decir, no, ¿qué querés? ¿Lo echaste? No, yo no lo eché. Se consideró despedido. ¿Es lo mismo que se considere despedido que yo lo eche? No es lo mismo. No, de la forma no es lo mismo. Claro. Francisco Reyes, muchísimas gracias por este diálogo con Política, Producción y Trabajo aquí en AM 1420 Radio Dime. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo. Chao.